Gracia y paz a vosotros. Si conoces a Dios y eres un hijo de Dios, la palabra nos dice que ya eres un bendecido porque Él nos bendijo con toda bendición espiritual. Pero si no conoces a Dios y eres una criatura y estás escuchando este video, deseamos que Dios te bendiga y te guarde. Porque la palabra nos dice que Él es el camino, la verdad y la vida. En Juan 14, que nadie va al Padre sino a través de Él. Y la enseñanza que hoy Dios nos ha dado para compartir es hermosa porque dice: enséñame tus caminos, Señor, y guíame por sendas de justicia. Y sí, Él nos guía por sendas de justicia porque Él envió su luz y su verdad para que nos guiaran. Te está hablando una que era ciega, pero ahora ve la luz, porque Dios prometió guiar a los ciegos por caminos y por sendas de justicia por amor a su nombre. Dice que cambiaría sus tinieblas en luz. Qué bueno es nuestro Dios. Y así ha sido con mi vida. Dios me sacó de ser una hechicera, una espiritista, a ser una profeta amada y ungida del Señor. Qué lindo es nuestro papá. Guió mis pasos por todo el camino, me enseñó la verdad y me libertó de todos los patrones y pensamientos que tenía equivocados. Me dio un nuevo nacimiento e hizo de mí una nueva criatura. A Él sea la gloria y la alabanza. Sanó el corazón, un corazón que estaba endurecido, vino a suavizarlo, pero no con dureza, sino con su amor, porque Dios nos anhela celosamente. Él, aleluya, Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Si envió a su Hijo único, a rescatar del hoyo nuestras vidas, a cubrirnos de favores y de misericordia. Estábamos perdidos, estábamos alejados de Dios por nuestras rebeliones, pero Dios nos reconcilió por medio de su sangre. A Él sea la gloria y la alabanza por los siglos de los siglos. O sea que éramos culpables, dignos de condenación, pero por su sangre Él nos declara libres y al suelto. Solo tenemos que dar un pequeño paso, arrepentirnos, aceptarlo como nuestro Salvador personal, y Dios empezará a obrar en nuestras vidas, abrirnos nuestros ojos y guiarnos hacia toda verdad. Su luz y su verdad es conocer la verdad, porque esa verdad es la que nos hace libres. Tenemos muchos patrones del mundo que nos han enseñado cosas equivocadas, cosas erróneas, que nos han concentrado nuestros ojos en el placer, en el deleite, sin tener temor de Dios, sin vivir agradándole a Dios. Es un error, es un desconocimiento y es una ceguera, porque hemos estado extraviados. Pero Jesús extiende su mano. Hoy, aleluya, venimos como profeta de Dios para decirte que Dios está extendiendo su mano, aleluya, para traerte de esas tinieblas en las que estás a su luz admirable. Él va a ser una medicina para tu corazón, va a entrar a tu hogar y va a cambiar tu estilo de vida, porque vas a vivir agradándole. Y cuando las cosas cambian en ti, cambia todo a tu alrededor. Tu hogar se convierte en una cosa diferente, porque llega Dios, y cuando Dios entra a una casa, o cuando Dios entra en una casa, Él prometió comenzar una obra que termina, cumplir un propósito y hacer nueva todas las cosas. Bendito sea el Señor. Y hoy, con esos talentos que Dios nos ha dado y que lo usamos para su gloria, hemos preparado un video de enseñanza rodeada de toda la hermosura de su creación, porque me encanta las flores, el mar, todo lo que Dios ha creado. Los cielos cuentan su gloria y el firmamento la obra de sus manos. Y me gusta que escuches su palabra rodeado de todo lo que Dios ha creado. Así que ahí te va el video. Que Dios te continúe bendiciendo. Gracias, Señor. Sobre montañas y el mar, tú
río corre para amar, y al abrir mi corazón, el sanador libre me hará. Estoy feliz en la verdad, a ti mis manos alzaré, por eso siempre cantaré de cuando viniste a mí. Cantaré de tu amor por siempre, cantaré de tu amor por siempre, cantaré de tu amor por siempre, cantaré de tu amor por siempre. Muéstrame tus caminos, oh Señor, y enséñame tus sendas, mi Señor. Encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado, en ti esperaré todo el día y cada noche, muy temprano en la mañana. Enséñame a esperar en ti, Señor. Gracias y paz a vosotros. Te habla tu hermana Carmen. Y hoy traemos una palabra de parte de nuestro Dios. Predicamos el Evangelio de Jesucristo. Y Señor, te damos gracias porque tú has puesto tu palabra en mi boca y con la sombra de tus manos me has cubierto. Creemos que tu palabra, Dios mío, hará aquello para lo que va a ser enviada, Señor, produciendo salvación, exhortación, consolación, en el nombre de Jesús. Aleluya. Goteará como la lluvia mi enseñanza, destilará como el rocío mi razonamiento, como la llovizna sobre la grama y como las gotas sobre la hierba. Deuteronomios 32:2. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca, dice el Señor. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperado en aquello para lo que la envié. Isaías 55:10. La palabra de Dios es evidente que se refiere ante todo a cualquier cosa que Dios haya dicho. Cuando Dios le habló a Adán y Eva allí en el huerto del Edén, lo que Él le dijo era la palabra de Dios. De una manera parecida, Dios le comunicó su palabra a Abraham, a Isaac, a Jacob y a Moisés. También Dios le habló a toda la nación de Israel en el monte de Sinaí, cuando promulgó los 10 mandamientos. En Éxodo 20, del 1 al 19, lo podrás encontrar. Las palabras que oyeron eran sus palabras. Dios hablaba por medio de los profetas y cuando se dirigía al pueblo de Dios, por lo general iniciaban sus declaraciones con "Así dice el Señor" o "Vino a mí palabra de Jehová". Así que cuando los israelitas estaban oyendo las palabras de un profeta, estaban escuchando la palabra de Dios. Lo mismo en cuanto a lo que dijeron los apóstoles en el Nuevo Testamento. Primera de Tesalonicenses 2:13. Pablo mismo les dijo a los tesalonicenses que cuando recibisteis la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios. También todo lo que habló Jesús fue la palabra de Dios, porque después de todo, Él es Dios. Juan 10:30 dice: yo y el Padre uno somos. En Juan 1:18 dice: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer.
Y Jesucristo está tan estrechamente identificado con la palabra de Dios que a Él se le llama en efecto la palabra, que traducido es el verbo. A diferencia de los profetas del Antiguo Testamento, que por lo general comenzaban de alguna forma diciendo: así dice Jehová. Pero Jesús comenzaba sus dichos diciendo: de cierto os digo, porque tenía la autoridad divina para hablar la palabra. Ella es el registro escrito de lo que han dicho los profetas, los apóstoles y Jesús, es decir, las escrituras, y permanece para siempre en el cielo, porque Isaías 48 dice: sécase la hierba y marchítase la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Ella es creadora, porque según el relato de la creación, las cosas llegaron a ser cuando Dios dijo su palabra. El salmista escribió: por la palabra del Señor fueron hechos los cielos y la tierra, en el Salmo 33:6. El método que Dios usó en la creación fue el poder de la palabra. Habló y fueron creados. Es algo que solo Dios puede hacer. Impresionante nuestro Dios. Aleluya. Dios creó materia, creó sustancia que no tenían existencia alguna anteriormente. Dios dijo: sea la luz, y creó la luz para disipar las tinieblas. Se refiere a las ondas iniciales de energía, de luz que llegaban a la tierra. David dice: los cielos cuentan tu gloria y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Porque al contemplar el cosmos creado desde el inmenso espacio del universo hasta la belleza y el orden de la naturaleza, no se puede menos que admirar la majestad del Señor Dios, el Creador, y decir: Señor, eres magnífico, eres extraordinario. No hay nadie como tú, bendito sea el Señor. Dios es la fuente de todo lo que existe, los seres humanos y la naturaleza, porque no existen por sí mismos, sino que le deben a Él su ser y permanencia. Juan 1, del 1 al 3, nos dice que en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. O sea que Dios se revela en las Escrituras como un ser que existe en tres personas distintas que comparten su naturaleza divina: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Una unidad perfecta de una sola naturaleza y esencia, pero son unos. Marcos 12:29 dice: el Señor nuestro Dios uno es. Gálatas 3:20, Dios es uno. Existen en una pluralidad de tres personas distintas, identificables pero no separadas. Toda la Trinidad, no solo el Padre, desempeñó un papel en la creación. El Hijo mismo es el Verbo poderoso por medio del cual Dios creó todas las cosas. En la Biblia no hay un término bíblico que signifique Trinidad, pero sí encontramos el concepto y se resume así: que Dios es tres personas quienes comparten la misma naturaleza y esencia. No son tres dioses ni tres partes o expresiones de Dios, sino tres personas unidas de una manera tan completa que forman el único Dios eterno y verdadero. Tanto el Hijo como el Espíritu Santo poseen atributos que solo pueden aplicarse a Dios. Tres personas distintas con una naturaleza divina: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Cristo era preexistente con Dios desde antes de la creación del mundo. Cristo no fue creado, Él es eterno y siempre ha tenido amorosa comunión con el Padre. Dios se revela en la Biblia como un ser infinito y eterno, que existe por sí mismo y que Él es la primera causa de todo lo que existe. Nunca hubo un momento en que Dios no existiera. El Salmo 92, Moisés afirma: antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo hasta el siglo, tú eres Dios. En otras palabras, Dios existió eterna e infinitamente antes de crear el universo finito. Jesucristo es una persona existente desde la eternidad, distinto a Dios el Padre, pero en comunión eterna con Él. Colosenses 1, del 15 al 16,
Pablo afirma que en Cristo fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Toda la Trinidad, no solo Dios, desempeñó un papel en la creación. El Hijo mismo es el Verbo poderoso por medio del cual Dios creó todas las cosas. Cristo es divino, el Verbo era Dios con la misma naturaleza y esencia del Padre. Juan nos lo revela como el Verbo eterno de Dios. En Juan 1:3 dice: todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que había sido hecho fue hecho. Por último, el autor de la Epístola de los Hebreos asevera enfáticamente que por medio de su Hijo hizo Dios el universo. Hebreos 1:2, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos postreros días Dios nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. También asimismo el Espíritu Santo se le describe moviéndose sobre las aguas, el ruach, que se traduce del hebreo viento o aliento, el aliento de su boca. Da testimonio el salmista de la misión del Espíritu. Dice: por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. En Mateo 3:16 dice: vemos también en el bautismo de Jesús, vemos la Trinidad manifestada. Después que fue bautizado, subió luego del agua y dice: he aquí los cielos fueron abiertos y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él, y una voz en el cielo dijo: este es mi Hijo amado, en el que tengo complacencia. El bautismo es una manifestación extraordinaria de la Trinidad. Jesús es bautizado en el río Jordán y el Espíritu, que también es igual a Dios, desciende sobre Jesús como una paloma. Y Dios enseña que estas tres personas divinas existen en tal unidad que son un solo Dios. Juan 15:26. Pero cuando venga el Consolador, el Espíritu Santo, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Decía el Verbo que se hizo carne, Jesús, y habitó entre nosotros. Pablo afirma que toda la Escritura es inspirada y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Segunda de Timoteo 3:16. Significa que la Escritura es la propia vida y la palabra de Dios. Desde las palabras mismas de los manuscritos originales, la Biblia es absolutamente veraz, digna de confianza e infalible. Y la palabra de Dios se debe recibir, creer y obedecer como la autoridad. Pedro nos dice en 2 de Pedro 1:20 que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque la profecía nunca fue dada por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. O sea, sin cambiar la personalidad de los escritores, los dirigió de manera que escribieran sin error. La palabra escrita de Dios debe ser la forma suprema de fe y conducta cristiana. Se debe usar la palabra de Dios inspirada por el Espíritu Santo como la plena y suficiente guía por la cual se debe juzgar lo que se cree y se hace. Trata la salvación, los valores éticos, la moralidad. En todas las cosas relacionadas con la vida y la piedad debe usarse la Escritura. Es incomparable, concluida para siempre y de especial obligatoriedad. No hay palabras humanas ni declaraciones de instituciones religiosas que igualen su autoridad. Todos los comentarios, las doctrinas, las interpretaciones, las explicaciones, las tradiciones deben juzgarse y legitimarse mediante la palabra y el mensaje de las Escrituras.
Su palabra no volverá vacía porque tiene poder y producirá vida espiritual para quienes la reciben o justa condenación para los que la rechazan. Porque la palabra de Dios pone en acción la gracia y el poder, la revelación por la cual crecen los creyentes en su fe y en su entrega a Jesucristo. Isaías usa una imagen vigorosa que así como el agua del cielo hace que las cosas crezcan físicamente, también la palabra que sale de la boca de Dios hace que el creyente crezca espiritualmente. Pero también repite el mismo pensamiento cuando escribe que el bebé en leche no adulterada de la palabra de Dios se crece para salvación. Primera de Pedro 2:2. También la palabra de Dios es una espada que Dios nos ha dado para luchar contra Satanás. Efesios 6:17 dice: tomen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Jesús venció a Satanás al afirmar: escrito está, ahí en Mateo 4:4. Esto nos enseña que debemos usar la palabra de Dios para vencer el poder del pecado, a Satanás y al mundo en la vida. Santiago 1:21, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañando a vosotros mismos. Debemos amar la palabra. El Salmo 119:47 dice: me regocijaré en tus mandamientos, los cuales he amado, y alzaré asimismo mis manos a tus mandamientos que amé, y meditaré en tus estatutos. Se debe dejar que sea el deleite y el regocijo del alma. 119:16 me dice: me regocijaré en tus estatutos y no me olvidaré de tus palabras. Se debe aceptar lo que dice la palabra de Dios y guardarla profundamente en el corazón. El Salmo 19:11 dice: y además tu siervo es amonestado por ello, en guardarlo hay gran recompensa. Así que debemos confiar y poner la esperanza en la palabra de Dios. 119:74 los que te temen me verán y se alegrarán porque en tu palabra he esperado.